a ver un tema muy importante que es la CTS. Voy a proceder a compartir pantalla. ¿Pueden visualizar, por favor? Si me confirman. ¿Aún todavía no se ve en tu pantalla? ¿Ahora? Sí, Ya se ahora sí. verifica. Ok, entonces, vamos a empezar por la base legal. Entonces, tenemos el Decreto Supremo 001-2017-TR, que es el texto único ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, como el Decreto Supremo 0-2000-97. Eti, no se te escucha. Tienes apagado el micrófono. Y no sé si nos puedes escuchar, tu micro está apagado. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ahora Disculpe. sí. Ok. Entonces, vamos a iniciar nuevamente, ¿sí? Ya, entonces, la base legal respecto a la CTS, tenemos el Decreto Supremo 001-97-TR, que es el texto único ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios. Asimismo, tenemos el Decreto Supremo 004-97-TR, que es el reglamento del texto único ordenado de la CTS. Por su parte, también tenemos la Ley 3033-4, ley que establece medidas para dinamizar la economía en el año 2015, y el Decreto Supremo 012-2016-TR precisan las disposiciones de la Ley 3033-4, ley que establece medidas para dinamizar la economía en el año 2015, referidas a la inafectación de las gratificaciones legales y la disponibilidad de la CTS. Ahora, pasamos a los aspectos generales. ¿Qué es la CTS? La CTS es un beneficio social de previsión de las contingencias que origina el cese en el trabajo y de promoción del trabajador y su familia. Asimismo, tiene como propósito ser principalmente un auxilio económico para el trabajador desempleado, que le permita afrontar las consecuencias del desempleo de forma que pueda sobrellevar las necesidades personales y las de sus dependientes económicos. Este beneficio se debe otorgar con absoluta prescindencia del motivo del cese. Ahora, ¿quiénes tienen derecho a percibir la CTS? Todos los trabajadores que cumplan cuando menos un promedio de una jornada mínima de 4 horas. Ahora, se considera cumplir el requisito de 4 horas diarias en los casos en que la jornada semanal del trabajador, dividida entre 6 o 5, según corresponda, resulte en promedio no menor de 4 horas diarias. Si la jornada semanal es inferior a 5 días, se considerará cumplido dicho requisito cuando el trabajador
labore 20 horas a la semana como mínimo. Ahora, los trabajadores excluidos de percibir la CTS. Tenemos que los trabajadores que perciben el 30% más del importe de las tarifas que paga el público por los servicios, asimismo los trabajadores a tiempo parcial o el part-time, que laboran menos de 4 horas diarias. También tenemos a los trabajadores bajo el régimen laboral de la microempresa. Son trabajadores excluidos para percibir la CTS, ya que estos se encuentran en una ley que regula a las microempresas que solamente van a percibir derecho al pago de vacaciones. Los trabajadores con la remuneración integral anual que incluyan este beneficios también están excluidos de percibir la CTS. Por otro lado, tenemos a los trabajadores que tienen menos de un mes de labores. Ahora, pasamos a quienes tienen derecho a la CTS. Perdón, el periodo computable. El periodo computable para percibir este beneficio es que la obligación del empleador de abonar la CTS se genera cuando el trabajador cumple cuando menos un mes de vínculo laboral. Cumplido este requisito, toda fracción se computa por treintaavos. Es decir, que el trabajador que va a obtener este derecho de CTS es aquel que cumpla el requisito mínimo de haber laborado 30 días o un mes. Asimismo, solo se toma en cuenta el tiempo de servicios efectivamente prestados en el Perú o en el extranjero cuando el trabajador haya sido contratado en el Perú. También son computables solo los días de trabajo efectivo, los días de inasistencia injustificada, así como los días no computables, se deducirán del tiempo de servicios a razón de treintaavos. Ahora, por excepción, el periodo computable se consideran como días efectivamente laborables los siguientes. Tenemos las inasistencias por accidente de trabajo, las enfermedades profesionales o enfermedades debidamente comprobadas en todos los casos hasta por 60 días al año. Asimismo, tenemos los días de huelga siempre que no hayan sido declaradas improcedentes o ilegal. Esta declaración sabemos que lo hace la autoridad de trabajo. Ahora, los días que devenguen remuneraciones en un procedimiento de calificación de despido. Asimismo, los días de suspensión de la relación laboral con pago de remuneración por el empleador. Y los días de descanso pre- y postnatal. Estos son por excepción considerados como días efectivamente laborables. Ahora, el periodo computable. ¿Cuál es el periodo computable para el pago o depósito de la CTS? Tenemos que la CTS se deposita en el periodo de mayo o también se deposita en noviembre. Ahora, para el depósito de mayo, va a considerar los periodos de labores del trabajador realizados en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Este semestre va a ser el empleador va a realizar el depósito en el mes de mayo. Ahora, respecto al depósito del mes de noviembre, va a computar los periodos de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, que es el segundo semestre. Ahora, la remuneración computable. ¿Cuál es la remuneración computable para el pago o el depósito de la CTS? La remuneración computable va a incluir la remuneración básica y todas las cantidades que regularmente percibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación de su labor. Cualquiera sea la denominación que se les dé, siempre que sean de su libre disposición. Se incluye en este concepto el valor de la alimentación principal cuando es proporcionada en especie por el empleador. Cuando se pacte el pago de la remuneración en especie, se valorizará de común acuerdo o a falta de por el valor que establezca el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición del INSS. Su importe se considerará en las planillas y en las boletas de pago.
Ahora, la remuneración computable es la percibida el 30 de abril y el 31 de octubre, respectivamente, para cada semestre. Ahora, las remuneraciones regulares. Las remuneraciones regulares son aquellas percibidas por el trabajador aun cuando sus montos puedan variar en razón de incrementos u otros motivos. Excepcionalmente, tratándose de remuneraciones complementarias, variables o imprecisas, se considerará cumplido el requisito de regularidad si el trabajador las ha percibido cuando menos 3 meses en cada periodo de 6. Vamos a explicar en un ejemplo. Podemos ver el cuadro amarillo. En el ejemplo del cuadro amarillo podemos ver que el trabajador percibió horas extras en el mes de mayo, en el mes de julio y en el mes de septiembre. Entonces, esta percepción de horas extras van a ingresar al cálculo de las horas, el cálculo de la CTS por el periodo de mayo a octubre, ya que ha cumplido el requisito mínimo que es de 3 meses en cada periodo de 6. Ahora, respecto al ejemplo del cuadro verde, podemos ver que en este caso el trabajador solo ha percibido el pago de horas extras en septiembre y octubre. Por tanto, no estaría cumpliendo con el requisito mínimo que es de los 3 meses en cada periodo de 6 meses. Entonces, no ingresaría al cálculo de la CTS por el periodo de mayo-octubre. Ahora, ¿cómo ingresan al cálculo? ¿Cómo ingresan al cálculo estas remuneraciones o en el caso del trabajador del ejemplo anterior, el pago de horas extras, que haya percibido por 3 meses consecutivos? Para su incorporación a la remuneración computable, se deberán sumar los montos percibidos y el resultado debe ser dividido entre 6, que es el número de meses que comprende el periodo, un semestre. Así podemos observar que en el cuadro amarillo el trabajador percibió horas extras. Con el ejemplo de mayo, el trabajador ha percibido 67.50 céntimos, en junio no percibió, en julio percibió 33.75 céntimos, en agosto 54 soles, en septiembre no percibe y en octubre percibe 20.25. Entonces, vamos a proceder con la fórmula que es la sumatoria de los montos percibidos. Tenemos 67.50 más 33.75 más 54 más 20.25. Ahí creo que hay un error de digitación. Estos montos sumados y divididos entre 6 nos van a dar un promedio de 29.25 soles, que es lo que va a computarse para el pago de la CTS. Ahora, cuando el periodo a liquidarse es inferior a los 6 meses, los montos se incorporarán a la remuneración computable dividido el resultado de la suma de ellos entre el periodo a liquidarse. Por ejemplo, si podemos observar en el cuadro gris, el trabajador no laboró todo el semestre, es decir, no laboró los 6 meses computables para el depósito de la CTS, sino que el trabajador ingresó en el mes de julio, percibiendo horas extras en dicho mes, continuando agosto, percibió también horas extras por el monto de 54 soles, en septiembre no percibió horas extras, el pago por horas extras, y en octubre sí, por el monto de 20.25. Entonces, vemos que ese trabajador también acredita el requisito de 3 meses consecutivos, y vamos a proceder a la sumatoria según la fórmula de los montos percibidos en dichos meses. Tenemos que en julio ha percibido 33.75, más lo percibido en agosto es 54 soles, más lo percibido en octubre, que es 20.25. La sumatoria de estas, dividida entre 4 meses que ha laborado el trabajador, nos van a dar un promedio de 27 soles que van a ir como remuneración computable para el cálculo de la CTS. En este caso, el trabajador, como habíamos mencionado, solamente ha laborado 4 meses. Entonces, la división es entre 4, a diferencia que lo que establece el cuadro amarillo,
como la sumatoria de los montos percibidos divididos entre 6, que es el semestre completo. Ahora, las remuneraciones periódicas son aquellos conceptos remunerativos que se perciben después de transcurridos determinados lapsos de tiempo. El periodo temporal es siempre el mismo, lo que da lugar a actos regulares. Para estos efectos de su incorporación a la remuneración computable para la CTS se ha fijado los siguientes parámetros. Remuneraciones de periodicidad semestral se incorporan a la remuneración computable a razón de 1/6 de lo percibido en el semestre respectivo. Se incluyen en este concepto las gratificaciones por fiestas patrias y Navidad. Así, por ejemplo, tenemos que en el semestre de mayo-octubre se incorporará 1/6 de la gratificación percibida por fiestas patrias, y para el semestre noviembre-abril se incorpora 1/6 de la gratificación percibida por Navidad. Ahora, las remuneraciones periódicas de periodicidad superior a 6 meses se incorporan a la remuneración computable a razón de 1/12 de lo percibido en el semestre respectivo. Ahora, ¿qué pasa si estas remuneraciones son percibidas por un periodo superior a los 12 meses? Estas remuneraciones no se incluyen en la remuneración computable para el pago depósito de la CTS. Ahora, los ingresos de carácter no remunerativo no constituyen remuneración para ningún efecto legal los siguientes conceptos. Las gratificaciones extraordinarias no son conceptos remunerativos que se van a incluir para la remuneración, el monto calculable para el pago de la CTS. El costo-valor de las condiciones de trabajo. Por ejemplo, la movilidad, viáticos y gastos de representación, vestuario, tampoco constituyen una remuneración para efectos legales para el cálculo de la CTS. El valor del transporte supeditado a la asistencia al centro de trabajo no puede ser otorgada tampoco de forma irrazonable, de tal manera que exceda el costo de traslado que se entrega independientemente de la asistencia. Entonces, estos ingresos no constituyen remuneración para ningún efecto legal. Asimismo, tenemos la asignación y bonificación por educación, siempre que sea por un monto razonable y se encuentra debidamente sustentado. La entrega de bienes de la propia producción de la empresa, siempre que sean otorgadas en cantidad razonable para su consumo directo y el de su familia. Cualquier otra forma de participación en las utilidades de la empresa, como la canasta de Navidad o similares, la alimentación proporcionada directamente por el empleador que tenga la calidad de condición de trabajo y las prestaciones alimentarias de suministro indirecto. Las asignaciones y bonificaciones por cumpleaños, matrimonios, nacimiento de hijos, fallecimientos y aquellas de semejante naturaleza no constituyen remuneración para ningún efecto legal. Ahora, las consideraciones para el depósito de la CTS. Depósito de la CTS, tenemos que el trabajador que ingresa a prestar sus servicios comunica a su empleador en un plazo que no exceda de 30 días, que no exceda del 30 de abril o del 31 de octubre, según su fecha de ingreso, el nombre del depositario que ha elegido. Entre los depositarios que domicilen en la provincia donde se encuentra ubicado su centro de trabajo, de no haberlo en los de la provincia más próxima o el de más fácil acceso. Asimismo, va a comunicar el tipo de cuenta y moneda en el que deberá efectuarse el depósito. El trabajador que no cumple con esta obligación de comunicar a su empleador, el empleador va a efectuar el depósito en cualquiera de las instituciones permitidas por ley bajo la modalidad del depósito a plazo fijo por el periodo más largo permitido. Ahora, cambio de depositario. Es importante señalar que el trabajador también puede solicitar el cambio de depositario, ya que puede disponer, el trabajador tiene la disposición en cualquier momento de cambiar la entidad financiera a la cual el empleador está realizando los depósitos de su CTS.
En cualquier momento puede trasladar el empleador. Ahora, ¿cómo se inicia este cambio de depositario? El trabajador notifica al empleador dicho cambio. Ahora, el empleador comunica las instrucciones en el plazo de 8 días hábiles. ¿Qué realiza el depositario? El depositario va a trasladar el fondo al nuevo depositario dentro de los 15 días hábiles de notificado dicho cambio. La demora en el traslado será sancionada por la SBS. Ahora, si el depositario que tiene, donde el trabajador tiene su cuenta de CTS, no traslada el monto que el trabajador tiene en dicha cuenta al nuevo depositario, esto va a ser generadora de sanción por la SBS. Ahora, el plazo para el depósito. Como sabemos, los pagos o depósitos de la CTS deben efectuarse dentro de los 15 primeros días del mes de mayo o 15 de noviembre, según corresponda. Si el último día es inhábil, el depósito puede efectuarse el primer día hábil siguiente. Por ejemplo, si el 15 de mayo cae un día sábado, el empleador tiene que realizar el depósito o pago el siguiente día hábil, que sería un lunes, ¿no? Ahora, el empleador debe entregar a cada trabajador bajo cargo, dentro de los 5 días hábiles de efectuar el depósito, una liquidación debidamente firmada. Ahora, esta liquidación es muy importante porque va a contener información relevante respecto al depósito pago realizado. Así vamos a observar que esta liquidación va a contener el nombre o razón social del empleador y su domicilio, el nombre completo del trabajador, información detallada de la remuneración computable, el periodo de servicios que se cancela, el nombre completo del representante del empleador que suscribe la liquidación. Por ello, es muy importante que el empleador realice esta entrega de la hoja de liquidación debidamente firmada, para que así el trabajador pueda tener información respecto al periodo de servicios que se está cancelando y el monto por el cual se está cancelando. Depósito por turno. Mayo 2025. Bueno, estamos actualmente en el mes de abril, ya próximos a quincena de mayo, que se va a iniciar el depósito y los pagos de la CTS. Los empleadores están obligados hasta el jueves 15 de mayo del año 2025 a realizar el depósito de la CTS correspondientes al periodo noviembre 2024, abril 2025. Cabe señalar que la remuneración computable será la que perciba el trabajador el 31, en este caso sería el 30 de abril. Esa va a ser la remuneración computable para el presente semestre. Ahora, la forma de cálculo de la CTS. ¿A cuánto asciende la CTS? Los empleadores van a depositar en los meses de mayo y noviembre, como ya estábamos mencionando anteriormente, tantos dosavos de la remuneración computable percibida por el trabajador en los meses de abril y octubre respectivamente, como en los meses completos haya elaborado en el semestre respectivo. La fracción de meses se depositará por treintavos. Ahora, podemos ver una fórmula al lado derecho donde nos dice que la remuneración computable es dividida entre 12 multiplicada por el número de meses laborados. Ahora, puede ser que el trabajador tenga menos de 6 meses de labores, pero días laborados. Entonces, para el cómputo de los días laborados, la fórmula sería la remuneración computable dividida entre 360 días por el número de días laborados. De esa manera vamos a obtener el número de días o el monto por la cantidad de días que ha laborado el trabajador. Ahora, vamos a ver un ejemplo práctico. Tenemos que Juan Ramos
laboró el semestre completo de mayo a octubre y percibe una remuneración de 1.200, más asignación familiar. Además, percibió horas extras como sigue: 67 soles en mayo del 2024, 33.75 en junio del 2024 y 54 en agosto del 2024. Así como, y por último, 20.25 en el mes de septiembre del 2024. Asimismo, percibió la gratificación por fiestas patrias en julio del 2024 a razón de 1.350. Entonces, vamos a ver en el cuadro amarillo que los ingresos al cálculo para la CTS tenemos remuneración mensual por el monto de 1.200. Asignación familiar, que también ingresa al cálculo, por 102.50. Gratificaciones, recordemos, según la explicación anterior, es un sexto de la gratificación. Tenemos un sexto de 1.350 que percibió por fiestas patrias de julio 2024, hacen un total de 225 soles. Ahora, el trabajador Juan Ramos también ha percibido horas extras. Ahora, horas extras que equivalen al monto de 29.25 según el ejemplo señalado anteriormente. Entonces, sumamos los montos percibidos haciendo una remuneración computable para el cálculo de la CTS de 1.556. Tenemos que el periodo laborado ha sido de mayo a octubre. La remuneración computable dividido entre 12 por los 6 meses laborados. Tenemos 1.556.75 dividido entre 12 meses por el semestre de mayo a octubre, sale un monto de 778.38 soles, que va a ser la remuneración que va a equivaler al pago que va a realizar el empleador por CTS. Entonces, el empleador de Juan Ramos deberá depositar la suma de 778.38 por concepto de CTS. Ahora, situaciones especiales. ¿Cuáles son las situaciones especiales respecto al depósito o pago de la CTS? Tenemos que, por ejemplo, si el trabajador no ha cumplido con el periodo o el semestre correspondiente y ha laborado 2 meses o quizás 3 meses, este trabajador va a obtener el derecho de CTS trunca. La CTS que se devengue al cese del trabajador por el periodo menor a un semestre será pagada directamente por el empleador dentro de las 48 horas de producido el cese y con efecto cancelatorio. La remuneración computable será la vigente en la fecha del cese. Para la CTS trunca, como ya estamos mencionando, que la remuneración computable va a ser la vigente al cese del trabajador y dentro de las 48 horas de producido dicho cese. Ahora, si a la fecha del cese el trabajador no laboró un mes completo, no le corresponderá el pago directo de la CTS, en tanto no cumplió con el periodo computable para el derecho al beneficio. Como lo habíamos señalado anteriormente, la CTS, el trabajador tiene derecho de percibir la CTS siempre y cuando haya laborado por lo menos un mes. Entonces, si el trabajador no labora un mes, que es el requisito mínimo, no le corresponderá el pago directo de la CTS, simplemente le corresponderá el pago de sus remuneraciones por el tiempo que hubiese laborado. Ahora, retención por falta grave. ¿Cuándo procede la retención de la CTS? La retención no es que lo vaya a realizar el empleador. Puede darse el caso de que un trabajador haya sido despedido por comisión de una falta grave que haya originado un perjuicio económico al empleador. Ahora, el empleador tiene que notificar al depositario para que la compensación por tiempo de servicios y sus intereses quede retenida por el monto que corresponda en custodia por el depositario a las resultas del juicio que promueva el empleador.
Ahora, la acción legal de daños y perjuicios deberá interponerse dentro de los 30 días naturales de producido el cese ante el juzgado laboral respectivo, debiendo el empleador acreditar ante el depositario el inicio de dicha acción. Ahora, si vencido el plazo de esos 30 días naturales para el inicio del juicio o de la demanda, si vencido el plazo en mención, sin presentarse la demanda, caducará el derecho del empleador y el trabajador podrá disponer su compensación por tiempo de servicios e intereses. Si el empleador no presentase la demanda dentro del plazo indicado de los 30 días naturales, quedará obligado en calidad de indemnización el pago de los días que el trabajador estuvo impedido de retirar su CTS. Aquí vemos entonces que la retención de la CTS va a ser solo si el trabajador ha sido despedido por falta grave que haya originado un perjuicio económico al empleador. Pero la retención no lo hace el empleador, sino el depositario, previa comunicación del empleador. Ahora, la disponibilidad de la CTS. Los trabajadores pueden disponer libremente del 100% del excedente de 4 remuneraciones de los depósitos que tengan acumuladas a la fecha de disposición. ¿Cuál es el procedimiento para la disponibilidad de la CTS? Tenemos que el trabajador deberá comunicar a su empleador su decisión de disponer del monto excedente. El empleador deberá comunicar a la entidad financiera en el plazo máximo de 3 días hábiles contados a partir del requerimiento del trabajador el monto intangible. Por ejemplo, si el trabajador percibe 2.000 soles mensuales y tiene en su cuenta de CTS 10.000 soles, el apartado nos dice que él puede retirar el 100% del excedente de 4 remuneraciones, que serían 4 por 2, 8. Entonces, podría retirar 2.000 soles. Ahora, el empleador va a comunicar cuál es el monto intangible por el cual el trabajador no puede disponer. El trabajador puede acercarse a la entidad financiera y realizar el retiro correspondiente del excedente de su CTS. Ahora, el monto intangible, como lo estábamos explicando, se obtiene de multiplicar por 4 la última remuneración mensual percibida por el trabajador antes de la fecha en la que se comunica a su empleador su decisión de disponer sus depósitos. El procedimiento administrativo de otorgamiento de constancia de cese. El trabajador, ante la imposibilidad del otorgamiento de la constancia dentro de las 48 horas de producido su cese, ya sea por motivos de negativa injustificada del empleador, por demora del empleador, por abandono de la empresa por sus titulares, o cualquier otra índole que no le permita la extinción de dicho documento, puede acudir a la autoridad inspectiva de trabajo, en este caso a SUNAFIL, quien sustituye al empleador y extiende la certificación de cese que le va a permitir al trabajador retirar su CTS del depositario. En este caso, nosotros también, SUNAFIL, actúan, ¿no?, como autoridad que va a otorgar la constancia de cese en el caso de que el empleador no lo haya realizado. Con dicho documento ya el trabajador va a poder acudir a la entidad financiera y producir y realizar el retiro de su dinero. Aspectos sancionadores. Respecto al pago y depósito de CTS, también existen conductas que son sancionables y establecidas en el Decreto Supremo 019-2026-TR y sus modificatorias, que es el reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo. Entonces tenemos, por ejemplo, la conducta referida al incumplimiento de las obligaciones sobre las
las hojas de pago de liquidación de la CTS. Si el empleador no otorga dicha hoja, estaría incurriendo en una infracción leve, la cual está establecida o tipificada en el artículo 23 del Reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo. Asimismo, tenemos la conducta establecida en el artículo 24 respecto numeral 24.5, no depositar íntegra y oportunamente la compensación por tiempo de servicios según la norma de la materia, o no efectuar el pago de dicha compensación al trabajador de conformidad con lo previsto en la normativa de régimen correspondiente. El empleador estaría incurriendo en una infracción grave si no realiza el depósito íntegro y oportuno de la CTS. Asimismo, el artículo 24, en su numeral 24.26, establece como falta grave o infracción grave no depositar la compensación por tiempo de servicios en una entidad distinta a la elegida por el trabajador. En este caso, el empleador realiza el depósito, pero lo hace en una entidad distinta, cometiendo una infracción grave tipificada en el artículo 24 del Reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo. Ahora, estos incumplimientos o estas infracciones que pueda cometer el empleador van a ser objetos de sanciones y las sanciones son remunerativas. Ahora, el artículo 48 del Reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo establece una tabla. En dicha tabla vamos a observar que las multas van a variar de acuerdo al tipo de empresa, al tipo de infracción y al número de trabajadores afectados. Así, si el empleador de Luis es una pequeña empresa y no ha cumplido con el depósito de la CTS, estaría cometiendo una infracción grave que afectará a Luis entonces ubicamos en el cuadro, nos vamos al tipo de empresa, pequeña empresa, tipo de infracción grave, número de trabajadores afectados. Si ponemos el ejemplo de Luis, es 1. Entonces, la multa sancionable sería 2.407.50. Según el valor de la UIT 2025, es 2.407.50 soles que se le estaría multando al empleador por no haber realizado el depósito pago correspondiente. Ahora, vamos a hablar sobre, bueno, Sunafil cuenta con un aplicativo con el cual los trabajadores van a poder realizar el cálculo referencial de la CTS. Ahora, ¿cómo pueden acceder a este aplicativo? Tienen que ingresar a la página web de Sunafil, www.gov.p/Sunafil, enlaces de intereses. En enlaces de intereses van a poder observar calculadora laboral. Dan check a calculadora laboral y les va a dar la bienvenida. Este aplicativo va a hacer calcular el monto de la CTS, así como el monto de las gratificaciones. Pero como en este caso estamos compartiendo el tema respecto a CTS, damos el check monto de la CTS, la misma que te va a pedir datos. Vas a tener que identificarte como trabajador, asimismo identificar al empleador. Podemos observar en dicho aplicativo que te pide el número de DNI, la fecha de emisión del DNI y por parte de la empresa el número de RUT y tipo de documento, ¿no? Asimismo, debe tratarse, si es por ejemplo, si la trabajadora del hogar quisiese hacer el cálculo de su CTS, ¿cómo puede identificar a su empleador? El empleador puede ser una persona natural, por la cual va a tener que ingresar con el número de DNI. Ahora, los datos de la empresa son el RUT, que el aplicativo va a validar este número de RUT si se encuentra acreditada como microempresa, le va a salir un aviso correspondiente, ya que para el tema de CTS las microempresas no están obligadas a pagar
beneficio, solamente pagan lo que es vacaciones. Por tanto, en caso de que la empresa esté constituida como micro, le saldrá un aviso correspondiente. Se van a seleccionar calcula tu CTS, le dan check a calcula tu CTS y la aplicación les va a seguir haciendo preguntas que son muy fáciles, ¿no? ¿Se encuentra actualmente trabajando? La respuesta sí. Su fecha de ingreso laboral, asimismo el régimen laboral y el trabajador si es contratado a tiempo parcial o lo que corresponda. Entonces, de acuerdo a esos datos, teniendo en cuenta la fecha de ingreso, la calculadora podrá generar hasta 2 periodos para el cálculo. Quiere decir que podrá calcular los 2 semestres correspondientes. Asimismo, conceptos, el aplicativo te va a solicitar información respecto a los conceptos remunerativos. Si percibe asignación familiar, si se encuentra sujeto al cumplimiento de una jornada de trabajo, si percibe horas extras, ya que son datos muy importantes para realizar, para ver la remuneración computable para el cálculo de la CTS. Si percibe remuneraciones de periodicidad semestral distinta a las gratificaciones, si percibe remuneraciones de periodicidad superior a 6 meses, pero menor de 12 meses. Entonces, una vez que el trabajador ingrese estos datos, va a dar calcular CTS. Entonces, te va a salir el cálculo, pero este cálculo es referencial. Si tiene alguna duda respecto al cálculo del aplicativo, debe dar check al enlace también. Ahora, este cálculo que realiza el aplicativo, lo puede imprimir o lo puede enviar a su correo. Eso sería todo, muchas gracias. Estoy atenta a cualquier consulta o pregunta que puedan realizar respecto al pago de la CTS. Espero que les haya gustado esta capacitación y hayamos aprendido un poco más respecto a este beneficio. Muchas gracias, estimada Eti. Por favor, amigos de la Sociedad Nacional de Industrias, si ustedes desean realizar alguna consulta, porque en el chat no estamos viendo ninguna consulta por parte del público, sino, doctora Eti, por favor, si podría indicarnos, ya que se aproxima esta fecha sobre la CTS, ¿qué consejo le podría dar a los trabajadores que se encuentran presentes en su charla? Sí, buenas tardes, estimada María. Sí, respecto ya a la próxima depósito pago de la CTS, que es este 15 de mayo, debemos siempre tener en consideración que este es un beneficio de cada trabajador y el derecho del empleador de realizar dicho pago. En caso de que ustedes se sientan afectados o no se realice este pago, contamos con Sunafil, no sé si ustedes tienen la dirección correcta, estamos en Girón Víctor Montalvo, 855, donde pueden acudir, ya sea, si aún tienen vínculo, recuerden que las denuncias pueden ser anónimas o en caso de que ya el trabajador no tenga el vínculo correspondiente y se le haya afectado este derecho, puede acudir también a través del aplicativo Denuncias Sunafil en presentar, ¿no?, dichas denuncias, pero sobre todo siempre tener presente que los trabajadores tienen dicho beneficio y que nosotros, Sunafil, estamos acá presentes para cualquier consulta. Muchas gracias, doctora. Por favor, ya le están dejando algunos comentarios, algunas consultas en el chat. Si las podría leer y absolver, por favor. Sí, acá tengo una pregunta de Gerardo Jaramillo. Dice, ¿por qué los trabajadores part-time no reciben CTS?
Bueno, conforme se ha explicado en las diapositivas, el requisito es que la jornada laboral que desarrolle el trabajador sea mínimo 4 horas. Entonces, los trabajadores part-time van a realizar labores no mayores de 3 horas con 59, o sea, menos de 4 horas. Por lo tanto, no les correspondería dicho beneficio, porque, como ya les dije, la jornada es menor a 4 horas, siendo 3 horas y media, y no estarían cumpliendo con el requisito establecido por la norma. Ahora, una consulta de Fabiola Flores. ¿Solo tienen derecho a la CTS los trabajadores que estén en planilla? Bueno, tienen derecho todos los trabajadores de régimen privado, ya sea un contrato determinado o indeterminado, que laboren más de un mes, o sea, 30 días, ya van a adquirir el derecho de pago del CTS. Tengo una consulta también de Dina. Dina Maita dice, trabajé en Perú hasta el 2013 recibiendo mi CTS. Después viajé al extranjero y trabajé fuera. Acabo de regresar a Perú después de 11 años. ¿Es posible retirar mi CTS o hacer el cambio a otra entidad privada? Como ya le había mencionado anteriormente, conforme se ha explicado, SUNAFIL otorga también las constancias de cese ante la imposibilidad del empleador. Entonces, usted como trabajadora puede acercarse a SUNAFIL y realizar la denuncia correspondiente para el otorgamiento del certificado de cese. Con dicho documento va a poder usted acceder o acudir a la entidad financiera correspondiente y hacer el trámite que corresponde para el retiro, ¿no?, de su CTS. ¿Qué documentación se necesita presentar al banco para retirar la CTS después de una renuncia? Bueno, Flor, lo que tienes que presentar es tu constancia de cese. Entonces, como si en caso no lo tuvieras o el empleador no te lo haya otorgado, puedes acudir a SUNAFIL y nosotros realizamos el trámite correspondiente para el otorgamiento de dicho certificado. Ahora, Ricardo dice, ¿cuál es el plazo para reclamar el pago de CTS? Bueno, el plazo, bueno, después del cese, el empleador tiene la obligación de pagar dicho beneficio dentro de las 48 horas de haber cesado. Ese sería el plazo para el cual debería, en todo caso, el empleador realizar el pago. Pero en caso no lo haya hecho, como tenemos mencionado anteriormente, estaría incumpliendo una obligación, por tanto, incurriendo en una infracción respecto al pago de la CTS. Por tanto, usted como trabajador podría acudir a SUNAFIL y realizar la denuncia correspondiente. Manuel Flores dice, ¿dónde se deposita la CTS y opciones tienen los trabajadores para elegir la entidad depositaria? Bueno, la CTS, como ya lo hemos explicado también, se deposita a la cuenta de CTS de la entidad financiera que haya elegido el trabajador y que haya puesto conocimiento de su empleador. Ya depende, ¿no?, del trabajador a qué entidad financiera va a realizar el depósito del CTS. Siempre es prudente, ¿no?, ver los intereses con la cual cada entidad financiera va a generar.
Entonces, el trabajador elige una entidad financiera y comunica al empleador. El empleador simplemente realiza el depósito en dicha entidad elegida por el trabajador. A ver, Martinelli, Miriam, dice, las licencias sin goce de haber forman parte del cálculo del CTS. No, solo las que son con goce de haber. Las que son sin goce de haber, no, porque este trabajador no está percibiendo su remuneración. Entonces, no es computable para el cálculo del CTS. La CTS, los empleadores lo pueden depositar tanto en un banco o en una caja municipal. Pregunta de Gerardo. Sí, como lo estábamos mencionando, depende del trabajador, a su libre elección, dónde se va a realizar el depósito de su CTS, ¿no? Pues, tengo una pregunta de Miguel que dice el proceso de la CTS interno. El proceso no puedo comprender muy bien la pregunta respecto al proceso de la CTS. ¿Es el proceso de cambio de depositario o no lo entiendo muy bien? Tengo otra pregunta respecto de, a ver, ¿los días subsidiados se consideran para el cálculo de CTS? La respuesta es sí, son considerados para el cálculo de CTS siempre y cuando creo que me parece que en el caso de incapacidad es hasta 60 días. Entonces, pasado de dicho periodo, ya no entran al cálculo del CTS, pero si es inferior a 60 o hasta 60, sí entran para el cálculo de la CTS. Respecto al cálculo de la CTS y el pago, ¿se debe declarar algún ministerio? No, el cálculo y depósito pago es una obligación que tiene el empleador con el trabajador. Entonces, el empleador va a ser quien realiza dicho pago depósito y comunicar a través de la hoja de liquidación al trabajador el importe que sea depositado, ¿no? En este caso solamente sería entre el empleador y el trabajador. No existe ningún procedimiento para declarar algún ministerio. Buenas tardes, estimada María, discúlpame, me están preguntando si van a compartir los PPTs. ¿Y qué tal? Vamos a
enviarle los PPTs a la organización con la que hemos coordinado esta charla, es decir, a la Sociedad Nacional de Industrias. Si por favor se encuentra alguno de los administradores o quien está de moderador aquí, por favor, para que nos Sí, aquí me indique. encuentro. ¿Qué tal? Stephanie, por favor, indícanos, en esta charla ustedes van a brindar constancias de capacitación. Sí, se va a hacer a través de la lista de inscritos que se tendrá a través del enlace que compartí al inicio del webinar. Lo vuelvo a compartir para quienes hayan ingresado después de los 10 minutos. Lo vuelvo a compartir para que puedan llenarlo y a través de esa información se va a compartir la constancia y también la presentación de lo más probable. Excelente, listo. Entonces vamos a hacer la coordinación al interno para facilitarte las diapositivas y que los asistentes, ya que van a contar con esta constancia por parte de la Sociedad Nacional de Industrias, también cuenten con el material que ha utilizado la doctora Eti Lorena en estas diapositivas. Claro que sí. Gracias. Más bien, Eti, por favor, indícanos si hay alguna indicación más que desees dar respecto a este tema del cálculo de la CTS, sino recordarles a los compañeros, esperando las palabras finales de nuestra ponente, agradeciendo a la Sociedad Nacional de Industrias por esta coordinación que nos permite llegar a más trabajadores, empleadores, público en general y que conozcan sobre la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que la SUNAFIL, como Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, si bien se ejerce un tema de fiscalización, también tiene un eje preventivo, donde se coordina charlas completamente gratuitas, impartidas por parte de SUNAFIL, que como ente estatal busca con temas de sensibilización y apoyo en que se conozca la normativa sociolaboral y seguridad y salud en el trabajo, que prevengamos cualquier tipo de vulneración a los derechos de los trabajadores. Muchas gracias por esta coordinación, Stephanie, no te preocupes, por interno vamos a pasar las diapositivas. Eti, me parece que ya no hay más consultas, pero si quisieras, por favor, dar tus palabras. Hemos tenido algunas consultas por aquí, veo que incluso leí una que hablaron acerca de trabajadores que no están en planillas, entonces todavía puede estarse tergiversando el término de locadores de servicio con trabajadores, se desconoce un poco ello. Tal vez quieras darles alguna recomendación final donde nos pueden ubicar. Gracias. Simplemente agradecer, muchas gracias por la invitación a esta ponencia. Espero que haya sido de su agrado y hayamos aprendido algo más respecto a este beneficio. Como ya los habíamos mencionado, SUNAFIL se encarga de exactamente defender y promover, ¿no?, el cumplimiento de las obligaciones sociolaborales respecto a los derechos de todos los trabajadores. Asimismo, como ya lo mencionó la doctora María, cumple una labor de prevención, que es la difusión, ¿no?, de todos los derechos con las que cuentan los trabajadores. Y de alguna otra forma, si se ha identificado algún incumplimiento, ¿no?, nos pueden visitar, ¿no? Estamos ubicados en Girón Víctor Montalvo, 855, perdón, y les podemos brindar las asistencias o las recomendaciones correspondientes de acuerdo a las consultas que realicen. Muchas gracias por todo y que tengan buena tarde. Gracias. Muchas gracias por su ponencia del día de hoy. Esperamos que los asistentes puedan unirse a los diversos webinars que manejamos aquí en la Sociedad Nacional de Industrias.